Saludos, ¿qué tal están? Como acostumbramos a hacer los viernes, abrimos aquí nuestra ventana a la cultura para seguir conociendo iniciativas y acciones que se ponen en marcha en nuestra tierra, en nuestra provincia. Hoy vamos a conocer algo más del patrimonio que atesora Jaén y en concreto nos vamos a acercar hasta la capital, donde las obras que la Diputación Provincial está realizando en la iglesia de Santo Domingo han sacado a la luz otra importante edificación que estaba oculta, un palacio almohade. Estamos hablando del siglo XIII. Irene Montilla es la encargada de esta excavación y profesora del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, quien ya nos acompaña. Irene Montilla, hola, muy buenas, bienvenida. Hola, muy buena, muchas gracias por la invitación. Bueno, si le parece, vamos a hacer un poco de contexto sobre el hallazgo, porque decíamos, la Diputación promueve estas obras en la iglesia de Santo Domingo para poner en valor y recuperar el edificio. Hablamos de un edificio del siglo XVI, ¿no? Exactamente, es la iglesia que forma parte del conjunto del convento de los dominicos de Santo Domingo. La iglesia pertenece a la Diputación y la Diputación presentó una propuesta de rehabilitación y puesta en valor al Ministerio de Turismo y al final le fue concedida, y esa ha sido la motivación de iniciar esta excavación, esta obra. Pero esta excavación no se inicia, sino que se reinicia, puesto que ya tuvo dos fases anteriores en el año 2020. Así que ya sabíamos que parte del palacio estaba allí y eso planteaba una oportunidad única de recuperación de un palacio del principio del siglo XIII, son las fechas provisionales que estamos barajando, como muy bien indicaba. Y bueno, pues cuando salió esta convocatoria del Ministerio, pues la Diputación pensó que era el momento idóneo para recuperar ese palacio y darle un plus a una iglesia que efectivamente, tal y como la conocemos hoy, es del XVI, pero que tiene una primera fase de los siglos XIV-XV y tiene una fase anterior que es la posconquista cristiana y la almohade, cuando formaba parte de un conjunto de gobierno de la ciudad y de la provincia. Por tanto, muchas veces nos gusta decir al equipo de arqueología que la iglesia del convento de Santo Domingo realmente es como un museo de la historia de la ciudad, porque gran parte de la historia de Jaén se explica dentro de la iglesia. Bueno, nos llama mucho la atención que en esas conclusiones, o al menos en las primeras hipótesis que se manejan, ese palacio almohade no llegó a terminarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió esto? Pues sí, planteamos que no llegó a terminarse porque hemos documentado parte de un pórtico en la estructura, en los palacios de este momento. Son muy comunes los pórticos dentro de la zona de patio. Y esos pórticos pues están decorados con yesería. Y esto es lo que hemos documentado en la excavación: un arco en el centro, un arco polilobulado, y en los laterales pues habría lo que se llaman paños de sesca. Si ustedes rememoran La la Giralda. giralda, esos paños con rombo, bueno, pues esos son los paños de sesca y apoyan sobre un arco que sería polilobulado, pero que está diseñado en la yesería, está diseñado en el yeso, en la estructura, pero que no dio tiempo a terminar. Ni la sesca ni el arco polilobulado lateral pudieron terminarse. Y eso nos lleva a pensar que hay que relacionarlo, la construcción del palacio, el fin de la construcción del palacio, con los primeros cercos de Fernando III a la ciudad de Jaén, que se producen en la década del 20, del 1920, en concreto en el 25. Entonces, profesora, debemos entender que sobre esa edificación inconclusa se construyó lo que luego sería el convento. Cuando es algo más complejo, porque desde que se conquista la ciudad hasta que se empiezan las obras de construcción del convento pasan prácticamente un siglo. Entonces, cuando se conquista una ciudad, todo lo conquistado pasa a manos reales, a manos de la corona de Castilla, de Fernando III en este caso.
Generalmente los reyes cristianos, los reyes castellanos, lo que hacen es ceder las antiguas mezquitas a la iglesia para que las conviertan en catedrales o iglesias lo que van a ser las iglesias parroquiales. Pero los alcázares generalmente son ocupados por estos reyes cristianos. Sin embargo, no es esa la situación que tenemos en nuestro palacio. Lo que hemos documentado a lo largo de ese siglo es una serie de obras menores. Hay un uso, pero desde luego no es un uso cualificado. ¿Por qué? Porque los almohades construyen su mezquita Aljama, la mezquita más importante, debajo de lo que hoy sería la catedral. Y cuando se inician las obras de la catedral, toda la parte de poder, tanto eclesiástico como civil, pasa a esa zona de Jaén. Por tanto, la zona donde ahora está el convento, cerca de la iglesia de la Magdalena, para que quienes no son de Jaén se ubiquen mejor, esa zona empieza a estar vaciada de ese poder que a él la había caracterizado durante los siglos andalusíes. Entonces, la evidencia arqueológica es esa, hay una ocupación, pero no es una ocupación que pudiéramos llamar cualificada, no hay grandes obras, sino que se está repavimentando, se está reparando ese edificio, ese antiguo palacio, desmontando parte del propio palacio y reparando unas estancias con lo que están sacando de otras. Vamos a, bueno, por también ubicarnos, como usted dice, para los que no conozcan bien la zona. Estamos en todo el eje que va hacia los Baños Árabes, la iglesia de la Magdalena, es decir, todo... Justamente en medio, exactamente, entre los Baños Árabes y la iglesia de la Magdalena hay una gran manzana que prácticamente entera está ocupada por el convento de Santo Domingo. Y dentro del convento de Santo Domingo está la iglesia, que es una parte del convento. Entonces nosotros solo estamos interviniendo en esa parte de la iglesia, con vista a, bueno, pues a que se convierta en un lugar introductorio para el turista cultural que llegue a Jaén, y ya allí se le pueda hacer una primera explicación general de cuál fue la historia de las ciudades de época romana, porque en excavaciones de alrededor de la iglesia se han documentado restos, estructuras romanas. Por tanto, por eso nos gustaría decir que realmente esa manzana es una joya, porque nos explica toda la evolución hasta los siglos XVII y XVIII de la ciudad de Jaén. Se conocía su existencia, nos está diciendo, ¿no? Ya había excavaciones anteriores, pero quizá ahora se va completando todo ese estudio, ¿no? Todos esos primeros indicios que había hace unos años. Exactamente. Estamos retomando trabajos anteriores del área de historia medieval de la Universidad de Jaén, pero también de otras profesionales de la arqueología. Estoy pensando en Mercedes Navarro, que ahora trabaja con nosotros, en Ángela Esteban, que bajo la guía de Vicente Salvatierra, catedrático de Historia Medieval, desde hace varias décadas excavaron dos de los solares, uno el antiguo Palacio de Lourdes y otro un solar al lado del convento, y tanto en uno como en otro ya se documentaron estructuras que estos profesionales identificaron como restos de los llamados, entre comillas, palacios de los reyes moros, aludiendo a una noticia que se tiene en la que se habla de que el rey Juan I de Castilla lo que hace es cederle a los dominicos esos palacios de los reyes moros, con el agua que tenían los palacios para que pudieran construir su convento. Así que a partir de ahí se identifican esos restos que están saliendo, esos restos que se documentan en esos solares como restos de esos palacios de los reyes moros. ¿Qué sucede? Que cuando continuamos la excavación, cuando iniciamos la excavación en la iglesia de Santo Domingo, pues lo que sucede es que nos encontramos algo que no había aparecido en los demás palacios que estaban conservados de forma muy fragmentaria, y es un pórtico con yesería. Ese elemento, que es un elemento muy cualificado, muy importante a todos los niveles,
que conecta el Alcázar de Jaén con otros alcázares, como el de Jerez o como el de Sevilla. Es el elemento definitorio de este palacio, que se conserva prácticamente entero y que además conserva también en un 50-60% ese pórtico de cuyo resto, bueno, pues no teníamos ninguna evidencia previa. Este pórtico viene a confirmar precisamente esa noticia, esa interpretación que se hacía de que en esa manzana, de que debajo del convento de Santo Domingo están esos famosos palacios de los reyes moros, entre comillas, es decir, lo que conformaría el alcázar almohade de la ciudad antes de su conquista. Cuando nos dice que conecta con el Alcázar de Sevilla o también con el de Jerez de la Frontera, estamos hablando de similitudes, ¿no? Estilísticas quizá en esos paños que aparecen. Claro, en época almohade es muy habitual precisamente eso, que la construcción de grandes alcázares, bueno, pues el más representativo y el que tenemos todos siempre en la cabeza, primero el de Sevilla, pero también se hacen grandes reformas en Jerez, y lo que nos estamos encontrando en Sevilla, especialmente en Jerez, son tipologías, y en Jaén, por supuesto, son tipologías muy similares, tanto de estos palacios como de esas decoraciones en yeso. ¿Qué se va a hacer con esos restos a partir de ahora? ¿Se van a musealizar de alguna manera? ¿Se van a poner en valor? Pues sí, estamos sacando a la luz toda la planta del palacio, ya la tenemos prácticamente completa, y ahora viene otra de las partes más interesantes del trabajo, que es la consolidación del palacio, y vamos a proponer, se ha propuesto, pero bueno, esto todavía está en vías de consulta y de aprobación, pero nuestra idea, la idea del equipo de arqueología, es la reconstrucción del pórtico y su ubicación en el sitio donde estaba. Es decir, si tenemos el palacio y tenemos el pórtico caído, pues igual que se ha hecho en el Palacio del Yeso o en el Palacio de la Contratación del Alcázar de Sevilla, lo ideal sería reconstruir la parte del pórtico que tenemos con esa yesería. Desde nuestro punto de vista no tendría ningún sentido llevarse la yesería al museo y dejar cercenada, dejar sin comunicar directamente con la materialidad que poseemos, cómo era la estructura del palacio completa. Así que nuestra propuesta, la propuesta de la codirectora de la excavación, Ana Vicente Mía, es la reconstrucción de esos yesos y la instalación de una estructura que permita su exposición donde estaban, porque eso va a dar una imagen del palacio mucho más similar a lo que fue. Y cuando se inicia una excavación, cuando se decide, bueno, se ve, mejor dicho, lo que aparece, ¿dónde se queda el arqueólogo? ¿Cuándo decide hasta aquí? ¿No bajamos más? ¿No buscamos más estratos de la historia que seguramente debajo haya? Pues en este caso, esa pregunta es muy interesante, porque muchas veces se piensa que en arqueología, una vez que nos ponemos en excavación, hacemos lo que llamamos, agotamos secuencia, es decir, llegamos hasta los últimos niveles, hasta el nivel geológico, que es el último nivel de ocupación. En este caso no. Sabemos que debajo de este palacio sabemos fehacientemente de que hay restos, probablemente de otros palacios anteriores, quizá Omeyas, quizá Taifas o Almorávides, y debajo de esto debe de haber restos romanos, como hay en el solar de los Uribe, que linda con la iglesia. Pero hemos decidido no agotar secuencia, no seguir excavando, porque estos restos del Palacio del 13 son tan importantes, están tan bien conservados, que no tendría sentido seguir eliminarlo para ver qué hay debajo, porque tampoco sabemos lo que va a haber debajo. Entonces nos parece mucho más interesante quedarnos aquí, quedarnos en este nivel de principios del 13, y proponer su musealización para que se integre, para que pueda explicarse parte de la historia de la ciudad, una parte fundamental, porque además los restos que tenemos son un único en Jaén, desde luego, pero son muy escasos en el resto de Andalucía. Por ejemplo, hace unos años hablaba
con Juan Murillo, que es el responsable de arqueología en la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, y él me comentaba que a ellos le faltaban esas yeserías de época almohade. Entonces, bueno, pues ante la importancia del palacio y de la yesería, lo ideal es quedarnos aquí, no destruirlo para ver qué hay debajo. Tampoco sabemos qué va a haber debajo. Entonces, bueno, pues nuestro planteamiento ha sido ese, proponer detenernos aquí, y ha sido aceptado porque esto, claro, no solo está la pata de la arqueología, evidentemente la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, y pues tiene también la última palabra, y son los técnicos los que al final deciden sobre nuestra propuesta si la aceptan o no, y en este caso pues ha sido aceptada. Desde luego, una joya patrimonial, como comenzábamos esta entrevista, y que ahora será mucho más completa en la parte de la interpretación, en la historia. Hablamos de un edificio renacentista que podrá dialogar también, ¿no?, en cierto modo, con ese edificio almohade que hay debajo. Efectivamente, son dos edificios completamente distintos que nos están hablando, en definitiva, de dos sociedades completamente diferentes. Irene Montilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Pues aquí lo vamos a dejar, la próxima semana más al detalle. Gracias por su atención.